desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy está en servicios mínimos. No porque tengamos una huelga entre los integrantes del podcast, sino simplemente pues porque tenemos mucha vida social. Es 31 de octubre cuando estamos grabando. Es verdad, es lunes. Hoy deberíais estar escuchando ya el podcast y sin embargo lo grabamos. Y es porque ayer teníamos más vida social todavía. Pero bueno, estamos aquí los mínimos y necesarios para al menos poder continuar y sacar el podcast adelante. ¿Qué significa? Que conmigo está el hombre de las crónicas de carrera, la persona que toma más notas que el propio y que el mismísimo Ross Brown. Con nosotros, Dani. Muy buenas noches. ¿Qué tal el Gran Premio de la India? Muy buenas, Gerardo. Pues la verdad es que con muchos nervios, como pasó la temporada pasada con Corea, por ver qué demonios pasaba con este nuevo circuito y que os contaremos pues qué impresión ha sido la que nos hemos llevado los miembros del equipo de la carrera y sobre todo eso también, del nuevo circuito de la India. Y con nosotros también está Emanuel. Muy buenas noches. ¿Te gustó la carrera? Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Dani. Pues la carrera típica de estas de final de año, similar a la de Corea, solo que el actor principal sigue ahí y se ha cambiado un poco los actores secundarios. Pero la historia básicamente ha sido la misma que en el resto de la temporada, que es Sebastian Vettel primero y todos los demás atrás. Bien, pues nos falta Agustín, nos falta Osvaldo, nos falta Jorge, pero aún así tenemos fe y confianza en que vamos a poder sacar este podcast delante. Tal vez un poquito más cortito y es que nos van a faltar opiniones. Pero bueno, lo importante, que es la crónica de carrera de Dani, porque si no los demás no haríamos este podcast, sí que lo vamos a tener. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a poner aquí una promo de un podcast muy entretenido y continuamos. Escucha Emilcar, un podcast sobre Mac con sus secciones y sorpresas. Seguro que te gustará. Escucha Emilcar, por favor, un podcast de lo mejor. Está en iTunes, también en iVoox. Búscalo en Facebook y síguelo en Twitter, @Emilcar. Bien, el domingo por la mañana pudimos disfrutar, o lo intentamos, del Gran Premio de la India, la primera vez que se celebraba en el circuito de Fórmula 1 de Booth. Y digo intentar porque el polvo nos dejó ver algo que se parecía a una carrera, pero que no era 100% una carrera. Y es que aquí mis compañeros de Desde Boxes son unos grandes fans de la alta definición. Y yo creo que el otro día, el domingo, no hacía falta alta definición para ver lo que vimos, porque hubiéramos visto polvo y tierra en alta definición. Aparte de eso, sí es verdad que la carrera fue bastante entretenida y fue, al menos, no la mejor de la temporada, pero no podemos decir que haya sido aburrida. Sin embargo, todo empieza como siempre empieza en la Fórmula 1, los viernes y los sábados con los entrenamientos y la calificación. Y Emanuel nos puede hacer un pequeño resumen acerca de ello. En los libres, pues vimos como siempre tanto Red Bull como McLaren y en esta ocasión Ferrari, pues Massa en los segundos libres estuvo bastante arriba. Y sí que parecía que estos, pues una vez más iban a disputar ahí los primeros puestos, ¿no? En este caso Ferrari un poquito más cerca tanto de McLaren como de Red Bull. Ya el sábado en la clasificación, pues en la Q1 se quedaron los equipos que normalmente se quedan, los dos Virgin, los HRT, que en este caso la verdad estuvieron bastante mejor porque tanto Kartikeyan, que volvía tras su parón aquí en su tierra, como Ricciardo quedaron delante de los Virgin. Que Virgin, desde que anunció esta asociación con McLaren, parecía que diera un paso hacia adelante, pues aquí tanto los HRT pues quedaron por encima, que después veremos que los dos fueron sancionados y finalmente salieron por detrás de los Virgin. Como siempre, delante de estos dos equipos quedaron tanto Trulli como Kovalainen y les acompañó en esta primera ronda donde se cayeron estos equipos Kamui Kobayashi, que se quejaba de que algún piloto le estorbara y con lo cual pues no pudo lograr un mejor tiempo y se quedó en la Q1. En la Q2 pasaron Sergio Pérez, que quedó 17, Rubens Barrichello 16, Bruno Senna 15, 14 Pastor Maldonado,
13º Paul Di Resta, 12º Michael Schumacher, que creo que es la 7ª vez o una cosa así que se queda en la Q2 y no pasa a la Q3. 11º Petrov, y ahí se quedaron estos pilotos en la Q2. Con lo cual, en la Q3 pasaron los dos Toro Rosso, demostrando que el equipo, el coche, ha mejorado ostensiblemente en estas últimas carreras. 10º quedó Alguersuari, 9º Buemi y 8º Sutil. Decir que estos tres pilotos no marcaron tiempo, se dedicaron a hacer una vuelta, digamos, de instalación, de salida, y pues bueno, lo mismo que sucedió en Corea con algún piloto que salieron y no marcaron tiempo, bueno, algo que deben solucionar en el futuro. 7º quedó Rosberg, 6º Massa, que tuvo un accidente en la Q3 en la última ronda para marcar tiempo. Digamos que fue demasiado agresivo en una chicane y se pasó comiéndose un piano, y con eso, pues el piano era uno de estos para que los pilotos no arriesguen y se mantengan dentro de los límites de la pista, y fue tan fuerte que al final le acabó reventando la suspensión de la rueda derecha. Algo que el domingo le pasaría lo mismo, pero en la rueda izquierda. 5º quedó Jason Button, que bueno, se vio un poco... Quedó 5º, iba marcando mejores tiempos, pero la bandera amarilla provocada por Massa y tal hizo que no pudiera mejorar el tiempo, con lo cual pues se tuvo que conformar con una 5ª posición. 4º quedó Fernando, que bueno, quedó más cerca de lo que de costumbre de la primera posición. 3º quedó Webber, 2º quedó Hamilton y 1º Vettel. Decir que hubo unos pilotos, como comentaba antes, que fueron sancionados. Por ejemplo, Petrov, que fue sancionado, que traía 5 posiciones de sanción por el hecho ocurrido con Michael Schumacher en Corea, y tanto Hamilton como Sergio Pérez fueron retrasados 3 puestos por ignorar banderas amarillas en los primeros libres. Y tanto, como comentaba antes, Ricciardo con 5 posiciones por cambiar la caja de boxes, y Kartikeyan 5 posiciones también de sanción por bloquear a algún piloto, creo que era Schumacher, si no voy mal, en los entrenamientos. Y Glock, que no pasó el 107% en la clasificación, que al final fue repescado por los comisarios. Y una vez más, otra pole para Vettel, que suma y sigue, y creo que ya puede seguir el récord de Nigel Mansell, sí que lo puede seguir superando. En la próxima creo que ya lo iguala. Y bueno, otra más. Bien, y con todo eso nos plantamos al domingo a las 10:30 de la mañana, una hora un poco habitual, que no sé a vosotros, pero a mí me hizo abrir el apetito, porque claro, normalmente acostumbrados pues a tener o carreras de mañana o carreras al horario habitual, pero a las 10:30 de la mañana, pues para cuando terminó, que eran las 12:30, pues ya parecía que eran las 4 de la tarde. Yo tenía mucha hambre, ¿no? Esto es un comentario que no tiene ningún valor dentro de lo que es el podcast de Fórmula 1, pero bueno, es una anécdota personal que sí tenía ganas de contar. Nos plantamos en una carrera que, como yo decía, pues ha marcado un poquito lo que es el guión de la Fórmula 1 de este año, aunque este año, y llegará el momento de cerrar la temporada y de hablar de lo que nos ha parecido la temporada, pero no podemos decir que haya sido, creo, para nada una mala temporada, una temporada bastante entretenida, con carreras muy buenas. Esta tal vez no fue la mejor, ni estaría en el podio de las mejores carreras de la temporada, pero tampoco podemos decir que haya sido una carrera... ¿cómo se dice? Una carrera aburrida o una carrera que no haya tenido su emoción. Vamos a dejar que Dani nos haga una crónica en la que sí nos va a poder decir qué es lo que ocurrió, y luego podremos dar pues nuestras impresiones. Bueno, pues como bien decías, la carrera empezó a las 10:30, 11:30 en el horario antiguo, puesto que por lo menos en Europa cambiamos el horario, de ahí que tuvieras hambre al acabar. Pero bueno, empezó como más o menos han empezado todas las carreras, con Vettel en la primera posición, no ha perdido posición, ha salido bastante bien. Webber, la verdad es que ha salido también muy bien, ha mantenido la segunda posición, y Fernando Alonso pues ha atacado bastante agresivo y bueno, ha pisado un poco esa tierra, esa suciedad que decíamos que se depositaba en la pista, y ha tenido algún problema para dar la primera curva, se ha pasado un poco de frenada y le ha derrapado un poco el coche, y es lo que ha usado Button pues para conseguir adelantarlo nada más salir. Button iba lanzado, recuperando, pues pasando de cuarto a tercero, y poco más adelante pues ha conseguido pasar a Mark Webber, colocándose segundo. Y bueno, ha sido pues también una salida complicada para Hamilton, que peleando con Massa pues ha sido superado por el brasileño.
y en el que pues varios coches se han tocado en lo que es la parte más central y trasera de la parrilla. Como siempre, bueno, ya Vettel marcaba pues unas diferencias espectaculares en las primeras vueltas, y no ha sido pues hasta la quinta vuelta cuando hemos empezado a ver los intentos de otros pilotos pues por ir asegurando nuevas plazas. Por ejemplo, ha estado Webber intentando atacar a Jenson Button y han tenido pues un poco de rifirrafe mientras han estado cerca. Button, la verdad es que ha manejado muy bien a Webber durante estos primeros giros y ha conseguido hacer un poco de hueco y mantener a raya al piloto australiano, que por lo que se ve, pues aunque el Red Bull vuela y tiene una gran aerodinámica, pues Button sí que conseguía exprimir un poco más el coche y Webber se tocaba con el límite de las revoluciones del coche, con lo cual no podía correr más, y la velocidad punta en las zonas de DRS, recordemos que teníamos 2 zonas y con 2 mediciones, pues no ha sido suficiente como para pasar al británico. Hemos aguantado 17 vueltas con estos neumáticos, por lo menos en primera parte de la parrilla, y ha sido, bueno, pues en la vuelta 17 cuando Fernando, Webber y Hamilton han sido los que han empezado a cambiar neumáticos. En la vuelta 18 ha entrado Massa también, y bueno, Fernando ha perdido una posición al salir, se le ha intercalado entre Webber y él Michael Schumacher, ha tardado una vuelta, ha perdido un poco de tiempo, pero finalmente se lo ha quitado y bueno, hemos visto como el Mercedes de Michael Schumacher, que tiene muy buena punta, pues en este caso era un rival correoso pero no imposible de superar para Fernando Alonso, que aunque ha tenido que volverse a la aspiración del alemán, por lo que decía, de esa velocidad punta del coche de Mercedes, pues sí que ha conseguido a la segunda pues pasar a Michael. La vuelta 19, Button ha aprovechado para cambiar neumáticos, Vettel ha esperado un poco más hasta la vuelta 20, y bueno, las cosas pues más o menos seguían de la misma manera, con Vettel liderando, con Button persiguiendo un poco, hacían un poco la goma. Si Button recuperaba tiempo, pues Vettel presionaba un poquito más, recuperaba esa diferencia que más o menos ha estado entre 5 y 10 segundos durante toda la carrera, pues para garantizar pues no maltratar el coche y garantizar pues que un error de conducción no le diera chance a Button pues para pasarlo a la primera de cambio. Y en la vuelta, más o menos sobre la vuelta 24, hemos tenido una lucha entre Hamilton y Massa que bueno, ya empezábamos a ver cuando se colocaron uno al lado del otro en las primeras vueltas, pues que igual si se acercaban podía haber algo, y aquí lo ha habido. Hamilton pues ha intentado adelantar a Massa y se ha lanzado un poco hacia el interior de una curva. Estaba muy a la par. Si pudiéramos decir que uno estaba delante sería Massa, pero bueno, podría estar el morro del coche por delante nada más. Y bueno, en ese momento Massa iba por una zona más exterior de la curva, iba trazando, digamos, como debería ser una trazada normal, sin intentar adelantar a alguien, sin apurar esa frenada, y se ha llevado puesto pues a Hamilton por delante. Massa pues ha tocado con la parte, digamos, de la rueda trasera y un poco la parte lateral del coche de atrás, pues ahí ha dejado alguna marca, y Hamilton pues ha perdido el alerón. Ha tenido un problema ahí, se ha descolgado y bueno, ha tenido que ir a cambiar. Y bueno, nos informaban desde dirección de carrera que se iba a pensar qué sanción podría haber o si había habido algún problema. En la vuelta 31 hemos conocido que se le daba a Felipe Massa un drive-thru por el tema pues que ha cerrado a Hamilton en un momento pues que el británico ya prácticamente tenía ganada esa posición. Esa vuelta 31, bueno, Hamilton seguía yendo hacia arriba. Jaime Alguersuari, que estaba haciendo una gran carrera, que estaba en los puntos, ha sido una de las víctimas del británico, que ha ido muy duro para subir hacia arriba de nuevo. Massa ha tenido que entrar a cambiar neumáticos a la vuelta 32 y creo que tocaron también el morro del coche para ver si había algún problema.
Pero ha sido la vuelta 34 cuando, pues lo que comentaba Emanuel, rompió en clasificación el trapecio de la suspensión del lado izquierdo, pues de esta vez ha roto casi en el mismo sitio, pues del lado contrario, el lado derecho. Y bueno, pues ha tenido que abandonar y bueno, ha quedado el coche en un lateral de la pista, no ha habido problemas, no ha tenido que entrar el coche de seguridad. Con lo cual, bueno, pues Massa se ha llevado un drive-thru y aparte, pues se ha ido pues por subirse un poco por esos no pianos, sino por la barrerita disuasoria que había para que la gente no se los apurara demasiado. Sí que se comentó que a Fernando le habían dicho por radio pues que tuviera cuidado con lo que había hecho Massa y que no apurara tanto los pianos. En la vuelta 38 Webber cambió neumáticos y Fernando Alonso, pues que estaba pegado, que estaba detrás, ha intentado cambiar un poco la estrategia, ha alargado un poco más, ha entrado 2 vueltas más tarde, la vuelta 40, y después de apretar durante esas 2 vueltas que ha tenido pues los neumáticos nuevos Webber, que todavía estaba un poquito calentando y que Fernando pues tenía pista libre, pues ha conseguido adelantar a Webber a la salida del pit lane y ha ganado pues esa tercera posición. En la vuelta 46 Rosberg y Hamilton entran también a cambiar ruedas. Rosberg pues que iba en una sexta posición y que bueno, que ha hecho una buena carrera, y Hamilton pues que seguía tirando un poco hacia arriba. Button ha cambiado a la 47, Vettel ha cambiado a la 48, viendo pues un poco que estos pilotos habían ido manejando un poquito mejor los neumáticos que el resto de los que iban en cabeza. Y ha sido la vuelta 51 que Michael ha conseguido adelantar a su compañero de equipo, a Nico Rosberg, y que bueno, de aquí a la vuelta 60 hemos podido ver pues un poco a Mark Webber, que ha ido achuchando a Fernando Alonso, ha intentado acercarse. El asturiano pues ha conseguido mantener esa distancia. La verdad es que es una carrera de las... Ya hemos visto esta lucha entre estos dos pilotos y debe ser de las pocas carreras en las que Fernando pues con un coche inferior pues ha conseguido controlar al piloto de Red Bull y no ha tenido tantos problemas como hemos visto en otras carreras. Finalmente, pues Vettel ganó la carrera, no hay mucho más que comentar sobre eso, en solitario, liderando de principio a fin. Segundo ha quedado Jenson Button, pues a casi 10 segundos de distancia. Fernando Alonso pues ha quedado unos 25 y algo ha quedado Mark Webber, que ha quedado cuarto. Quinto ha entrado Michael Schumacher, sexto Nico Rosberg, séptimo Lewis Hamilton, que a pesar del incidente pues ha conseguido recuperarse muy bien. Octavo ha quedado Jaime Alguersuari, noveno Adrián Sutil y décimo, y finalizando los puntos, Sergio Pérez. Bien, muchísimas gracias, Dani. Siempre eso, un aporte de cronología y de datos acerca de lo que ha ocurrido en el Gran Premio de la India. Y con la carrera explicada y sabiendo lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido, pues llega un momento de las opiniones personales. ¿Qué es lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado del Gran Premio de la India? Dejando que Dani se recupere, Emanuel, ¿cuáles son tus opiniones? Pues por un lado, bueno, Vettel, otra victoria más. ¿Qué decir de Vettel? Que digamos que ya como vimos en Corea y en otras carreras, hace su carrera en base a lo que le exprime el resto. En este caso le ha tocado a Button y como decía Dani, pues iba regulando. Si Button apretaba un poquito, Vettel apretaba un poquito más, y así manteniendo pues eso, una diferencia que le mantuviera, digamos, cómodo, pero tampoco una diferencia que le permitiera un fallo garrafal, porque si no perdería, ¿no? Pero digamos que la tónica general de esta temporada, que Vettel gana como quiere, por así decirlo. Segundo Button, que demostrando otra vez más en el estado que está esta temporada. Ha sido sin lugar a dudas el segundo piloto con mejor ritmo en la carrera y ha conseguido pues un segundo puesto. Tercero Fernando, que sigue mostrando que a la mínima que le dan, en este caso en India, los neumáticos duros se han portado mejor de lo que se han portado en Ferrari en el resto de temporada y le ha permitido mantener el puesto con Webber. Y bueno, Fernando ha sacado otro podium ahí de
de donde puede, a la mínima que el coche le permita hacer un poquito más que el resto de la temporada o algo de arriba falla o algo, pues él lo aprovecha como nadie. Y el podium de esta carrera de India es un poco reflejo de lo que ha sido esta temporada. Vettel primero, excepcional temporada de Button segundo y Fernando, que pese a todo, a tener un Ferrari que no sé si habría que ver al final de año datos y tal, pero igual incluso peor que Ferrari del año pasado, pues consiguiendo podiums, pues bastante bien. Decir de Webber que la verdad es que Webber acabe cuarto y a veces no pudiendo seguir el ritmo de Fernando en alguna carrera. Y aquí, bueno, Fernando lo ha conseguido pese a un fallito ahí o que no han estado acertados los de Red Bull con la estrategia de Webber. La verdad es que Webber, no sé qué demonios le pasa, no consigue sacarle todo el provecho a ese Red Bull que tiene, que como demuestra Vettel, que ese coche va a 1000 por hora, y en cambio Webber, o sea, va con el ritmo se tiene que conformar con el ritmo de Fernando con su Ferrari, que Fernando va a tope con el Ferrari, pero Vettel con el ritmo que iría Fernando pues va casi saludando, ¿no? En cambio Webber va a lo máximo y no consigue andar ese coche y se tiene que conformar con estas plazas, ¿no? La verdad es que Webber, el paso a los Pirelli le ha afectado, si acaso es el piloto que más les ha afectado, porque no consigue. Ha conseguido creo que 3 poles, pero sacado de eso nada más. Después vienen los pilotos de Mercedes, tanto Schumacher como Roberts, puesto natural de ellos, pues no mucho que comentar. Schumacher queda por delante de Rosberg, le recordó un poquito de puntos en la clasificación general, pero bueno, hay un poco una salsa de nadie, ¿no? Que tampoco Mercedes, que está haciendo incluso peor temporada que el año pasado. Séptimo Lewis, que la verdad es que ya es el sexto hostiazo que se da con Massa esta temporada. Ya es una lucha, yo creo que va a pasar un poco a la historia de la Fórmula 1, de la lucha está con Massa. Ya es que es un poco, ya lo ves es que ya el destino ya los hace que se junten en pista y bueno, al final acaba como el demonio y en esta ocasión pues parece ser que más culpable ha sido Massa que Hamilton, sanción, Massa después del final de carrera que no entendían por qué fue sancionado, Hamilton que ya está un poco, pues eso, en Corea consiguió un podium, pero que vamos, que ya quiere, entre que Button le está aplastando esta temporada y esto que pasa con Massa, la verdad es que está como desganado y ya, mira, ya que acabe el año y pensar el próximo año. Octavo, muy buena posición para Jaime, que la verdad creo que recordaba primeros de año, una cosa así, cuando no lograba esas posiciones que más o menos la gente esperaba de él, diciendo que bueno, el coche pues no va o cosas así del estilo. Bueno, pues el Toro Rosso cuando ha puesto a mejorar los escapes, etcétera, etcétera, el coche ha respondido y Jaime pues también ha respondido, ¿no? Segunda carrera consecutiva puntuando, le recorta puntos tanto a Force India como Sauber, que ya está empatado con ellos Toro Rosso en la de constructores con Sauber. Muy bien, lástima que Buemi tuviera un fallo técnico en el coche, pero también pintaba Buemi que quedaría en los puntos y finalmente pues el único que trae puntos a casa ha sido Alguersuari, que está haciendo méritos al menos para quedarse en Toro Rosso el próximo año. Y pues eso, después los puntos, tanto Sutil como Pérez, pues a ir sacando puntos de lo que... los últimos puntos que da el Mundial, ¿no? Y poco más que decir. No sé, los Renault por detrás, Williams que otro gran premio que no da pie con bola, HRT al final es un poco como si fuera el gran premio de casa porque estaba Kartikeya en el equipo, al menos han acabado los dos en pista y poco más de decir. Decir que la pista, como comentamos, la pista estaba bastante sucia, muy sucia, pero eso sí, la pista, lo que es la pista en sí, pese a estar muy sucia, la verdad es que los pilotos comentaban que se llevaron una grata sorpresa porque pese a estar sucia sí que tenía más grip de lo esperado, pero lo que ya era de escándalo era el polvo, tierra, lo que mezcla de moscas o los insectos que hay ahí en India que había en el suelo en el pit lane. Era una pasada cada vez que entraba un coche en el pit lane, la de polvareda que se montaba, que ni en Bahrein, que hay un desierto a 100 metros,
hay tanta arena, tanto polvo ahí en el pit lane. La verdad es que, sobre todo en el pit lane, era una pasada la tierra y la cantidad de mierda, suciedad que había ahí. Sí, era una cosa muy curiosa eso, porque bueno, veías en todas las imágenes ya no solo la pista, sino los planos más largos, en los cuales se veía algo de lo que hay alrededor del circuito. Es que lo único que se veía era esa porquería en suspensión, y que, bueno, Lobato y los demás comentaristas de La Sexta pues comentaban que lo habían visto, que era algo que estaba ahí, que no había forma de ver, digamos, un cielo azul en esa zona de la India, ¿no? En India viven como en Matrix, que no ven el cielo azul, porque sí, como comenta Dani y tal, es que no 30 grados, se veía la forma del sol y tal, pero cielo azul, nada, de eso no existe en India. Sí, era un poco extraño, ¿no? Porque no das ubicado la hora a la que lo estás viendo la carrera, ¿no? Porque tenés la diferencia horaria, que estás por la mañana, que por ejemplo aquí en Coruña pues hacía un día un poco más gris, pero es que allí no sabías si estaban corriendo al atardecer, al anochecer prácticamente. Era una sensación muy extraña. Y sobre todo yo también destacar el tema pues de que cuando un coche se salía un poquito más de lo debido de la pista y metía una rueda en el terreno que había justo adyacente a la pista, había zonas en las cuales pues levantaba una polvareda impresionante, que no tenía nada que ver con lo que podía ser en cualquier otro circuito, que metes un poco de piedra, que metes estas arenillas o que levantas un poco de polvo. No, aquí se levantaba una cortina directamente, y que incluso pudimos ver, no sé si vosotros lo visteis, creo que fue en la clasificación, que un piloto pues se salió un poco, creo que fue Barrichello, se salió un poco por esa zona, levantó la nube de polvo, de suciedad que había fuera de la pista, y Michael Schumacher, que venía detrás, que no vio exactamente qué es lo que pasó con Rubens, pues cuando vio ese montón de arena, que es que no debía ver más allá de la arena que había enfrente, pues lo esquivó directamente, ya ni siquiera atravesó, frenó un poco y giró pues por donde no había esa polvareda, porque no sabía si había un accidente o qué demonios pasaba detrás de eso. Bien, pues ya no hace falta ni que esté aquí prácticamente, porque sí que habéis hecho una crónica de carrera, sino ya unas reflexiones acerca de todo lo que ha dado la carrera, y yo creo que poquito queda que añadir. Yo al menos voy a decir que eso, lo que dije antes, que la carrera me pareció interesante, aunque desde luego no de las mejores del año, que vimos otra vez a Vettel hacer una espectacular demostración de fuerza y de poderío, y también de fuerza y de poderío del Red Bull, porque aunque Mark Webber tiene el mismo coche, pues a veces parece que no lo tiene, que tiene un coche totalmente diferente. Bien, dicho esto, yo no sé si tenemos algo más que añadir acerca del circuito de la India, lo habéis dicho todo, yo creo, la suciedad, el hecho de que, sin embargo, yo creo que el trazado del circuito ha sido bastante bien calificado por pilotos y por comentaristas, sí, y por profesionales. Yo creo que en ese aspecto, aunque creo que está Germán Tilke detrás y es un tilcódromo, pues sí que se ha hecho un circuito a gusto de los pilotos, incluso ha dado para tener 2 zonas de DRS, lo cual dice bastante del circuito. Bien, pues... Sí, si acaso, Gerardo, de que a diferencia de Corea, aquí en India sí que habría al menos bastante más público que en Corea, ¿no? Que aquí sí que al menos, pues no sé qué han inventado en India o tal, pero sí que al menos parece que hay más afición que en Corea, que como nos comentaba nuestro oyente que nos mandó la foto, que como que le tienen temor a esto de la Fórmula 1, coches que chocan y tal, que lo tienen eso en mente. Pues aquí en India sí que están más por la labor y sí que acudieron más al circuito, ¿no? Efectivamente, y dicen eso, que todavía la Fórmula 1 es un deporte para clase media alta y clase alta, que no es como aquí, que digamos que un trabajador si ahorra un poco, pues puede permitirse un viaje a Valencia o Barcelona, sino que ahí todavía es algo pues para muchos más privilegiados, pero también es que estamos hablando de un país de 1.000 millones de habitantes, por lo que de alguna forma tiene que ser más sencillo conseguir llenar un circuito de Fórmula 1. Yo creo que la sensación general, al menos lo que he leído en blogs, es que el circuito sale reforzado, que va a convertirse en un fijo de la Fórmula 1, tanto por afición como por trazado y por capacidades, por instalaciones, que también es importante. Así que, bueno, quedará a ver qué es lo que ocurre los próximos años. Y ya digo, es una lástima que de cara a las retransmisiones televisivas, pues
el polvo haya quedado tan presente y haya, digamos, desmejorado la imagen que podíamos recibir. Dicho esto, ¿tenéis algo más que añadir del Gran Premio de la India? Tal y como queda el campeonato, yo no sé si merece la pena casi mencionarlo. Podríamos decir que, bueno, aparte de Jenson Button, pues el subcampeonato está casi decidido para Jenson Button y que Fernando se quedará tercero, y que el campeonato de constructores pues también no va a tener mucho más movimiento que Red Bull, McLaren, Ferrari y luego además todos los demás. Yo no sé si hace falta que hagamos un repaso más detallado o nos podemos quedar ya directamente. No, comentar, Gerardo, que esta semana, al parecer de Red Bull, antes de India, comentaron de que igual Vettel ayudaba a Webber a que consiguiera el campeonato y tal, etcétera, etcétera, con posibles órdenes de equipo, y es que... Y Webber después salió diciendo que no, que él no quería que Vettel le ayudara, que lo que ocurría en la pista y ya está. Y viendo cómo está Webber, pensar en orden de equipo es, no sé, ya a estas alturas, No. pues no, descartable totalmente. Al menos en ese aspecto sí que han sido consecuentes, porque el año pasado pues dijeron que no había órdenes de equipo, y este año pues también están haciendo lo mismo en el otro lado, así que en ese aspecto yo creo que sí se puede decir que son al menos en este momento de la temporada. Hubo algunos momentos, como por ejemplo, que si lo vimos en, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Que ahí sí que le mandaron parar a Webber, y creo que en alguna otra ocasión. Pero a estas alturas del campeonato, pues Vettel es que lo tiene más por la manija que el resto del campeonato tiene las carreras. Sí. Es espectacular, en ese aspecto es espectacular. Bien, pues antes de prácticamente, no digo cerrar, pero prácticamente, pues sí que queríamos comentar algunas noticias de Fórmula 1 que han surgido durante esta semana y que teníamos intención de comentar. De todas formas, Gerardo, yo creo que antes de comentar las noticias podríamos comentar la porra y comentar la porra que hicisteis vosotros el otro día, que yo no pude estar. Yo tampoco pude estar, así que yo creo que Manuel va a ser testigo de todos nosotros. Pues yo creo que el que podíamos darle así mejor posición sería Osvaldo, que digamos que cuadró a los tres en el podium, pero no en la posición correcta como quedó, pero hubo un ligero cambio ahí y acertaría el pleno a los tres, ¿no? Pero se le podríamos dar a Osvaldo. Nuevamente Osvaldo. Y en cuanto a la porra de Desde Boxes, ¿hay algún movimiento o ya también está tan decidida como el campeonato de Fórmula 1? Todavía no está decidida del todo. Recordemos que quedan 2 carreras y aquí no te lleva el equipo, te tienes que acordar de hacer el pronóstico, pero bueno, podemos comentar un poco que Arianna GM sacó 183 puntos en este Gran Premio, Manuel 170, Pichi 169, José 1964, 167, Alexem 88, 164, Alberto Alonso 163, Manuel Navarro 161, Cale 05 160, Don Orión 157, Hortel 156 y bueno, más o menos el resto pues han ido ahí sacando sus puntitos. En cuanto a la clasificación, que es lo que estamos ahí esperando a ver si ya decidimos, Malik sigue de primero, la verdad es que tiene una renta relativamente cómoda sobre Tonio Biciclo, que es segundo, con 2.517 puntos Malik y 2.461 puntos Tonio Biciclo. Y que bueno, en la tercera posición estoy yo con 2.398, con José 8545 con 2.371 justo pegado, Cansino con 2.361 también muy cerca, Hortel, Paulo, Raiko, Ukataka y Cacholeras, pues estamos, pues mira, Cacholeras, para que os hagáis una idea, está con 2.320, o sea que no nos separa ni 80 puntos con el podio. Está la cosa muy, muy interesante y bastante apretada todavía, como para conseguir al menos el podio entre los 10 primeros. Bien, pues yo creo que vamos a tener ahí un desenlace interesante. Nos quedan 2 carreras, recordemos, Abu Dhabi y Brasil. Brasil vuelve a ser la última carrera del campeonato. Yo creo que es algo que se ha ganado más que Abu Dhabi, no sé, Interlagos, es ese circuito que tanto nos gusta. Y bueno, pues eso, dos noticias que tenías, Emanuel, ¿verdad?, para comentar. Pues la primera es que en el anterior podcast, en el Premio de India, comentamos que seguramente casi con total posibilidad se iba a anunciar un segundo Gran Premio en Estados Unidos, y así ha sido. Finalmente se va a disputar este Gran Premio a partir de 2013. Se ha firmado con una longitud en el tiempo de 10 años
al menos eso es lo que está firmado en el circuito de Nueva Jersey, justo enfrente de la isla de Manhattan, que va a ser el Gran Premio de América, si se va a denominar, y el circuito pues está diseñado nuevamente como por Hermann Tilke, que decir que al igual que estos últimos circuitos de Hermann Tilke, digamos que la gente ya le pone la coletilla de circuito de nueva generación de Hermann Tilke, y es un circuito pues eso, urbano, pero viendo alguna simulación que ya he visto por ahí y el plano que también tiene un fuerte desnivel, porque bueno, lo que es la recta de meta está al mismo nivel que Rio Hasson, pero claro, cuando se adentra en lo que es para meterse más en Nueva Jersey, pues ahí sí que ya hay más desnivel. Y la pista, la verdad, viendo la simulación de coches pasando y monoplazas, la verdad es que es un circuito bastante, muy rápido para lo que es un circuito urbano, con lo cual puede estar bastante interesante este Gran Premio de América que se va a empezar a disputar a partir del 2013. Y algo más, ¿verdad? Y tenías otra noticia. ¿O me he equivocado? Puede que me haya... No. Bueno, no, sí. No hay más noticias. Sí, no, nada más decir que también, pues, que en Force India, que ha sido el Gran Premio de casa, que ahora se llama Sahara Force India y tal, que Adrián Sutil estaba presionando para que Vijay Mallya diga de una vez los pilotos y finalmente Vijay Mallya ha dicho que antes de Abu Dhabi se sabrán los pilotos que van a pilotar para Sahara Force India el próximo año, que casi con total seguridad van a ser Paul Di Resta y Nico Hülkenberg, salvo sorpresa de última hora, contrato de patrocinio, lo que sea. Y ya que estamos, pues, hablando de circuitos, también dicen por ahí que Rusia está invirtiendo pues 200 millones. Ya sabéis que se viene hablando mucho de Rusia, que quiere hacer el mismo año de las Olimpiadas de invierno estrenar con un gran premio en la Fórmula 1, porque está Petrov y todo eso. Pues parece que en Rusia sí que hay dinero para gastarse. Y poco más ahora, a partir de ahora... a ver acontecimientos de pilotos, ya definir eso, los pilotos para el próximo año y nada más. Así noticias poco sueltas y nada. Curioso como Adrián Sutil ha pasado de prácticamente estar dentro de McLaren y que se hablaba muchísimo de su fichaje por parte de McLaren a el año que viene tal vez quedarse sin asiento o no sé si recalar en alguna de las escuderías, digamos, de segundo nivel. Bien, pues yo creo... No, decía que siempre se ha mostrado bastante seguro, Sutil, y igual se lleva este año un zasca en toda la cara, ¿no? Es que ha sido bastante seguro, pero... Y aunque no dudo de sus capacidades como piloto, sí es verdad que ni tanto por las escuderías donde ha estado, que en este caso es Force India, ni por las oportunidades que ha tenido, sí yo recuerdo un par de veces que estuvo a punto de ser cuarto y una vez que Kimi Räikkönen se lo llevó por delante, etcétera, etcétera. Y eso, pues quieras o no, ha hecho que jamás haya hecho un grandísimo resultado. Sí, buenos resultados, como por ejemplo ahora también puede estar haciendo Jaime Alguersuari, firmando la posición que firmó este domingo, pero le queda eso, esa visibilidad de primer nivel que sí que te casi garantiza patrocinadores y también un asiento. Eso todavía no lo ha tenido y yo creo que puede quedarse así. Esperemos que... Y una pregunta, bien, pues, Ger, ya antes de acabar. Dime. Visto las actuaciones de Massa y tal, y no sé, que la gente pues cada vez es más consciente, si no era ya consciente por sí, de que el tira del carro es Fernando, indudablemente. ¿Tú crees que Ferrari podría ya no se cansan de decir de que Massa va a estar seguro, etcétera, etcétera, pero ¿tú te crees que igual en invierno se pueden plantear en fichar a cambiar este segundo piloto por, yo qué sé, pues arriesgarse por Sergio Pérez o otro? Si estamos hablando de la misma cúpula directiva que creó el F60, el F10 y el F150, no, Massa seguro que el año que viene continúa. Si empiezan a tomar decisiones valientes, que es lo que creo que necesita Ferrari, empezar a tomar decisiones valientes, entonces tal vez podríamos ver a otro piloto acompañando a Fernando el año que viene. Pero si todo continúa en la misma tónica de cómo ha sido hasta ahora, todo me dice que no, que va a ser Felipe quien continúe. Muy bien. Es mi predicción. Predicción. Y en Toros Rosos, ¿ves seguro que esté Jaime Alguersuari? ¿Quizás crees que Red Bull se arriesgó renovando un año a Webber viendo sus últimas actuaciones?
Eso es más, ¿ves? A ellos los veo más decisión de quitar al piloto que no les convence y poner a otro. Y desde luego, yo no sé si Jaime se está ganando el asiento en un Red Bull. Desde luego yo creo que sí se lo está ganando en un Toro Rosso. Y yo creo que se merece, o nos merecemos ver a Jaime corriendo el año que viene con cualquier escudería, digamos, de primer nivel. Yo creo que lo está demostrando y no está desaprovechando ninguna oportunidad de las que se le ponen delante. Sí. Habrá que ver. Porque, bueno, en estas últimas carreras hemos visto como tanto Fernando como Alguersuari han puntuado, y ver cómo dos pilotos españoles puntuaron en la Fórmula 1 hace tan solo 6-7 años, a mí me lo cuentan y no me lo creo. Y está sucediendo. Era muy, muy, muy improbable. Está sucediendo. Bien, pues, chicos, yo creo que es el momento para ir cerrando este episodio, que nos ha quedado, pues, corto, aunque no tan corto como podía parecer. Yo creo que no depende de las personas que hagan el podcast, siempre y cuando haya tema, y en este caso pues teníamos que comentar el Gran Premio de la India. Y si nadie tiene nada más que añadir, pues sí, iniciamos el cierre. Muy bien. Bien, pues vamos a cerrar diciendo, y comienzo yo diciendo que, bueno, que por supuesto, muchísimas gracias por habernos escuchado, que nos estamos escuchando la semana que viene en lo que va a ser el previo del Gran Premio de Abu Dhabi, penúltimo del campeonato, y que nos podéis encontrar de muchas maneras. Una de ellas, la más sencilla, es en el blog, en desdeboxespodcast.com. Ahí podéis escuchar los episodios, descargároslos y también, por supuesto, dejarnos vuestros comentarios. Y hablando de comentarios, también lo podéis hacer a través del correo electrónico, de la forma más sencilla, que es desdeboxespodcast@gmail.com. Ahí nos podéis enviar cualquier cosa, comentarios, críticas, quejas, felicitaciones, lo que queráis. Lo importante es eso, el que estamos escuchando, y tenemos muchas ganas de conocer vuestra opinión. Así que hasta la semana que viene. Y recordaos que también nos podéis seguir a través de Facebook, en la dirección facebook.com/desdeboxes, y lo mismo en Twitter, a la dirección twitter.com/desdeboxes. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Y recordad que faltan 2 carreras todavía, hay 2 posibilidades de puntuar en nuestra porra, y que podéis hacerla en desdeboxes.com, desdeboxespodcast.com/porra. Pues nada más, nos escuchamos en breve, ya para el previo del siguiente Gran Premio. Y nada, un placer y un saludo a todos. Hasta luego.